Eran exactamente las 3:47 de la madrugada cuando sentí que mi corazón latía por última vez. Yo, Alejandro Herrera, de 34 años, músico de las calles porteñas, estaba solo en mi pequeño apartamento de la calle Defensa, en el corazón de San Telmo. La lluvia golpeaba las ventanas con una cadencia que parecía acompañar los últimos acordes que mis dedos sacaban de la vieja Martin de 1967, herencia de mi padre. Aquella noche de marzo, el otoño llegaba con su melancolía característica a Buenos Aires. Había pasado el día entero componiendo una nueva canción, una melodía que brotaba de lo más profundo de mi alma, como si supiera que sería la última. Las palabras fluían naturalmente, hablando del mar, de las partidas, de la eternidad. Sin saber por qué, empecé a cantar Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, esa canción que siempre me erizaba la piel y que Carmen, mi eterna pasión, solía interpretar con una voz que tocaba las estrellas. Mi voz resonaba entre las paredes descascaradas del apartamento, mezclándose con el sonido de la lluvia y los ruidos lejanos de la ciudad que nunca duerme. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, cantaba, cuando un dolor súbito atravesó mi pecho como un puñal helado. La guitarra resbaló de mis manos, pero mi boca siguió formando las palabras de la canción, incluso mientras mi cuerpo desfallecía. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Estas fueron las últimas palabras que mis labios pronunciaron en el mundo físico, mientras mi visión se nublaba y una extraña paz se apoderaba de mí. Me sentí flotar, como si la propia melodía me elevara más allá de las limitaciones de la carne. Mi último pensamiento consciente fue sobre Carmen, sobre las noches en que cantábamos juntos en los pequeños cafés de San Telmo, sobre los sueños que compartíamos de algún día tocar en los grandes escenarios del mundo. El dolor en el pecho desapareció instantáneamente, reemplazado por una ligereza indescriptible. Yo seguía cantando, pero ahora mi voz parecía venir de otro lugar, más pura, más cristalina. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo inerte en el sofá gastado, la guitarra caída a un lado, las partituras esparcidas por el suelo, pero no sentía tristeza ni desesperación. La canción seguía fluyendo de mí, como si fuera imposible interrumpirla. Había algo mágico en ese momento. La música, que siempre había sido mi compañera, mi confidente, mi razón de existir, ahora se convertía en mi puente hacia lo desconocido. Las notas parecían adquirir colores, las armonías se transformaban en caminos luminosos que se extendían frente a mí. Era como si toda la música que yo había creado, tocado y amado durante mi vida terrenal estuviera allí, formando una sinfonía de bienvenida a mi nuevo estado de existencia. Recordé las palabras del viejo Esteban, el violinista ciego que tocaba en la Plaza Dorrego y que me enseñó que la música verdadera no viene de los dedos ni de la garganta, sino del alma. La música, muchacho, solía decirme con su voz ronca y sabia, es el lenguaje que Dios usa para hablar con los corazones. Cuando tocas de verdad, estás rezando, y las oraciones nunca mueren, ellas resuenan por la eternidad. Ahora comprendía lo que quería decir. Mi canción no había terminado con el paro de mi corazón. Continuaba, más viva que nunca, reverberando en dimensiones que mis ojos físicos jamás habrían podido percibir. Era como si cada nota que yo había tocado en vida hubiera creado un hilo dorado, y ahora todos esos hilos se entrelazaban formando una cuerda que me elevaba suavemente hacia arriba, lejos de la densidad del mundo material. Lo último que percibí, antes de dejarme llevar por completo por esa corriente musical, fue el sonido de la sirena de la ambulancia que alguien había llamado, probablemente doña Esperanza, mi vecina del apartamento de al lado, que siempre se preocupaba por mí. Pero ya era demasiado tarde para cualquier socorro médico. Mi cuerpo había cumplido su función, y ahora era hora de descubrir si la música realmente tenía el poder de llevarnos a casa,
al lugar de donde nacen todas las melodías. El primer sentimiento que experimenté al despertar en esta nueva dimensión fue de asombro absoluto. No era como los relatos que yo había leído sobre experiencias cercanas a la muerte, ni como imaginaba que sería el más allá. Yo seguía cantando, pero mi voz ahora resonaba de una forma completamente distinta. Era como si cada palabra se transformara en rayos de luz dorada que danzaban a mi alrededor, creando patrones geométricos de una belleza indescriptible. Me encontré en un lugar que parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Era como si estuviera en una versión etérea de Buenos Aires, pero una Buenos Aires hecha de música cristalizada. Los edificios tenían las mismas formas arquitectónicas que yo conocía, pero sus paredes latían con melodías antiguas, y las calles estaban pavimentadas con notas musicales que brillaban suavemente bajo mis pies descalzos. El aire, si es que puedo llamarlo así, vibraba con armonías que parecían abrazar mi alma. Fue entonces cuando la vi. Mercedes, mi abuela, estaba de pie en lo que parecía ser una versión luminosa de la Plaza de Mayo, pero su cabello ya no eran los hilos grises que yo recordaba de mis 8 años, cuando ella partió. Ahora brillaban como plata líquida, y su vestido sencillo se había transformado en una túnica hecha de luz suave. Sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de esa ternura infinita que me consolaba cuando yo era niño y soñaba con ser un gran músico. Alejandrito, dijo, y su voz era como un coro de 1000 ángeles cantando al unísono. Trajiste tu canción contigo. Sonrió, y aquella sonrisa familiar hizo que todas mis ansiedades sobre estar muerto desaparecieran por completo. Yo sabía que vendrías cantando. Siempre supe que la música era tu cordón umbilical con lo divino. Me acerqué a ella con pasos que parecían flotar sobre el suelo musical. Abuela, yo morí cantando Alfonsina y el mar. No podía parar, incluso cuando sentí que mi corazón se detenía. Mi voz salía clara, sin el peso de la emoción que solía ahogarme en el mundo físico. Era extraño poder hablar de mi propia muerte con tanta serenidad. Mercedes extendió las manos, y cuando las tomé, sentí una corriente eléctrica de amor puro recorrer todo mi ser. Hijo querido, todavía no lo comprendes, ¿verdad? La música no es algo que hacemos, es algo que somos. Aquella canción que cantaste en el momento de partir no era solo una melodía, era tu alma preparándose para volar, era tu esencia recordando su verdadera naturaleza. Ella me guió por aquellas calles imposibles donde cada paso producía una nota diferente, creando una banda sonora única para nuestro paseo. Mira a tu alrededor, Alejandro. ¿Qué percibes? Observé con más atención y vi que no estábamos solos. Había otras presencias, seres de luz que caminaban tocando instrumentos etéreos, cantando canciones que hacían vibrar el propio espacio con colores que no existen en el espectro terrenal. Todos ellos llegaron aquí a través del arte, explicó Mercedes, notando mi admiración. Músicos, poetas, pintores, bailarines, todos aquellos que dedicaron sus vidas terrenales a crear belleza, a tocar el corazón humano, a hacer puentes entre lo divino y lo mundano. Este es uno de los planos donde las almas artísticas primero despiertan después de la transición. Pasamos junto a un edificio que reconocí como una versión transformada del Café Tortoni, donde solía tocar con otros músicos los martes por la noche. Pero ahora, en lugar de las mesas de madera oscura, había círculos de luz donde grupos de espíritus se reunían, compartiendo sus creaciones en un lenguaje que trascendía las palabras. La música que salía de allí era algo que jamás podría reproducirse en el mundo físico. Sinfonías compuestas por decenas de almas en perfecta armonía, creando acordes que tocaban directamente el centro del ser. ¿Cómo es posible que aún me sienta yo mismo? Le pregunté a Mercedes mientras nos sentábamos en un banco hecho de luz solidificada, desde donde podíamos observar la danza eterna de los músicos celestiales. Pensé que, al morir, perdería mi identidad, mis recuerdos, mis sentimientos. Mercedes rió y su risa era como campanas de cristal tocadas por el viento.
Ay, nieto, todavía piensas como si la personalidad fuera solo una prenda que se deja atrás al morir. Tu esencia, eso que te hace ser tú y solo tú, eso es eterno. Tus recuerdos no desaparecen, se expanden. Tus sentimientos no mueren, se purifican. Y tu música, tu música ahora puede fluir sin las limitaciones de cuerdas vocales o dedos físicos. Para demostrar sus palabras, Mercedes comenzó a tararear una canción de cuna que apenas recordaba de mi infancia. Pero a medida que cantaba, me di cuenta de que podía ver la música. Líneas doradas que salían de su boca y se entrelazaban en el aire, formando patrones que contaban la historia de nuestra familia, del amor que sentía por mí, de los momentos preciosos que compartimos cuando yo era pequeño. Este es solo el comienzo, Alejandro, dijo, levantándose y extendiéndome nuevamente la mano. Hay tanto por descubrir, tanto por aprender sobre tu nueva existencia. Pero antes, necesito mostrarte algo que alegrará mucho tu corazón. Sus ojos brillaron con una dulzura traviesa que reconocí de inmediato. Hay alguien aquí que ha estado esperando mucho tiempo para cantar contigo otra vez. Mi corazón, si es que aún puedo llamar así a ese centro palpitante de energía que sentía en el pecho, se aceleró. Incluso antes de que ella dijera el nombre, lo supe. Carmen. Mi Carmen estaba aquí. El sonido me alcanzó antes de que la viera. Esa voz inconfundible, aterciopelada y profunda, que siempre me hacía sentir como si el mundo entero se detuviera para escuchar. Carmen Delgado estaba cantando La Comparsita en algún lugar cercano, y cada nota parecía una flecha dorada que atravesaba directamente mi alma. Mercedes sonrió al ver mi expresión de reconocimiento y asombro, y gentilmente me condujo hacia el sonido. Encontramos a Carmen en una reproducción etérea del pequeño escenario del Bar Sur, donde solía presentarse los jueves. Pero ahora, el escenario estaba hecho de luz cristalizada, y ella llevaba un vestido que parecía tejido con rayos de luna. Su cabello negro, que siempre caía en ondas sobre sus hombros, ahora flotaba suavemente alrededor de su rostro como si estuviera sumergido en agua celestial. Estaba más hermosa que nunca en vida, irradiando una paz que jamás vi en ella durante nuestros años turbulentos juntos. Cuando me vio, su voz titubeó por un instante, la única interrupción en la perfección de aquel momento. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud de espíritus que la escuchaban extasiados, y fue como si todos los años de separación, todos los dolores, todos los malentendidos, simplemente se disolvieran en el aire luminoso que nos rodeaba. Terminó la canción con una intensidad que hizo vibrar las propias paredes de luz, y luego bajó del escenario caminando directamente hacia mí. «Alejandro», susurró, y su voz llevaba toda la ternura que recordaba de nuestros primeros encuentros, cuando éramos jóvenes y creíamos que el amor podía vencer cualquier obstáculo. «Por fin llegaste. Y llegaste cantando, como siempre supe que lo harías». Nos quedamos allí, de pie, uno frente al otro, por un instante que pudo haber durado una eternidad. Sentía todas las emociones que había reprimido durante años, la pasión avasalladora que sentí por ella desde el primer día que la vi cantar en el Café Homero, el dolor punzante de nuestra separación, la culpa por no haber sido el hombre que merecía, el arrepentimiento por todas las palabras no dichas, todos los besos no dados, todos los perdones no pedidos. «Carmen, yo», empecé, pero ella colocó un dedo sobre mis labios, y su toque fue como una brisa cálida cargada de jazmines. «Shh, mi amor, aquí no necesitamos explicaciones, aquí no hay culpables ni inocentes, solo almas que han aprendido a través del amor y del dolor». Sonrió, y fue como si un sol naciera dentro de mi pecho. «Sé todo lo que sientes, así como tú puedes sentir todo lo que hay en mi corazón. La comunicación aquí es distinta, es directa, es pura, es imposible mentir o esconderse». Y era cierto. Mientras hablaba, podía percibir sus emociones como olas de color que emanaban de su esencia. Vi el amor que siempre había sentido por mí, incluso en los momentos más difíciles de nuestra relación. Vi también su propio dolor, su propio arrepentimiento,
y sobre todo, vi el perdón, un perdón completo e incondicional que me envolvió como un abrazo cósmico. ¿Recuerdas nuestra última discusión?, preguntó no con tristeza, sino con la curiosidad serena de quien observa un drama antiguo con ojos nuevos. Fue en el otoño de 2019, en tu apartamento. Habías bebido demasiado. Yo estaba cansada de las promesas rotas, de los conciertos cancelados, de tu obsesión autodestructiva con la perfección musical. ¿Cómo olvidarlo? Fue la noche en que me dijo que no podía seguir viviendo esperando que yo decidiera entre ella y mi música, como si fueran rivales incompatibles. Fue la noche en que tomó sus cosas y se fue, y yo fui demasiado cobarde para ir tras ella. Fue la noche en que toqué Soledad, hasta que las cuerdas de la guitarra lastimaron mis dedos, cantando para las paredes vacías del apartamento. Fui un idiota, Carmen. Pensé que tenía que elegir entre tú y mi arte, cuando en realidad tú siempre fuiste parte de mi arte. Eras mi musa, mi inspiración, mi ancla en el mundo real. Las palabras brotaban de mí como un torrente de honestidad cruda. Después de que te fuiste, mi música perdió el color. Seguía tocando, pero era como si todo fuera en blanco y negro. Carmen se acercó y tomó mis manos. Cuando nuestros dedos se entrelazaron, pude ver toda la historia de nuestro amor desplegarse a nuestro alrededor como una película hecha de luz y sonido. Vi nuestra primera noche juntos, cuando improvisamos un dúo de Volver, hasta las 3 de la madrugada en su pequeño apartamento en La Boca. Vi las mañanas perezosas de domingo, cuando nos despertábamos tarde y yo tocaba la guitarra en la cama mientras ella tarareaba, melodías inventadas al momento. Vi los planes que hicimos de viajar juntos por Sudamérica, llevando nuestra música a pequeñas ciudades y grandes capitales. Pero también vi los momentos oscuros, mis crisis de inseguridad, mi tendencia a aislarme cuando la música no fluía como quería, mi incapacidad para expresar verbalmente lo que sentía por ella. Vi las noches en que ella se quedaba despierta, esperándome regresar de los bares donde tocaba, solo para encontrarme ebrio y distante. Vi sus lágrimas silenciosas cuando cancelaba otra cena romántica porque tenía una inspiración que no podía esperar. Los dos éramos demasiado jóvenes para entender que el amor verdadero no es una competencia, dijo suavemente. Yo también tuve mi parte de culpa. Quería que fueras alguien que no eras. Quería que dejaras parte de tu esencia para encajar en mi idea de relación ideal. Pero tu música no era tu rival, era tu alma hablando. Y yo debí haber aprendido a hablar con tu alma a través de la música, en lugar de exigir que la silenciaras para escucharme a mí. En ese momento comprendí que nuestra separación terrenal había sido necesaria para que pudiéramos encontrarnos de verdad aquí, en este plano donde las máscaras caen y los corazones se revelan por completo. Nuestro amor no había muerto con nuestros cuerpos. Se había purificado, se había expandido, se había convertido en algo más grande que la pasión física que conocimos en la tierra. «Carmen», dije, sintiendo una certeza absoluta brotar desde lo más profundo de mi ser. «Quiero pasar la eternidad cantando contigo. Quiero que nuestra música sea nuestra forma de amar, nuestra forma de existir, nuestra forma de servir a la creación». Ella sonrió y por primera vez desde que nos reencontramos, cantó, no una canción conocida, sino una melodía que brotaba espontáneamente de su alma. Era la música de nuestro amor, la canción que nunca pudimos componer juntos en la tierra, porque estábamos demasiado ocupados luchando contra nosotros mismos. Y cuando me uní a ella, nuestras voces se fundieron en una armonía tan perfecta que las propias estrellas parecieron inclinarse para escucharnos. Después del reencuentro con Carmen, Mercedes me llevó a caminar por las versiones etéreas de las calles que más amé en vida. Era fascinante descubrir que San Telmo también existía en este plano, pero transformado en algo que trascendía la realidad física. Los adoquines del suelo brillaban suavemente, cada uno emitiendo una nota musical al pisarlos, creando melodías aleatorias que contaban la historia de todos los que alguna vez caminaron por allí.
Fue en la calle Defensa donde comencé a recordar con claridad cristalina mis primeros años como músico callejero. Tenía 19 años cuando llegué a Buenos Aires desde Rosario, con solo mi guitarra, unas pocas monedas en el bolsillo y un corazón lleno de sueños que parecían más grandes que la propia ciudad. Mercedes sonrió al percibir la oleada de recuerdos que me inundaba y me dijo: «Aquí puedes revivir no solo tus memorias, sino también comprender el impacto que tuviste en la vida de las personas que tocaste con tu música». Me detuve frente a lo que era una versión luminosa de la esquina donde solía plantarme todas las tardes, cerca de la entrada del mercado de antigüedades. Y fue entonces que los vi. Todos ellos estaban allí como presencias etéreas que flotaban alrededor de ese lugar sagrado para mí. Doña Rosa, la vendedora de empanadas que se volvió como una segunda madre para mí durante aquellos primeros años difíciles, estaba allí con su delantal siempre manchado de harina, pero ahora hecho de una sustancia que parecía luz solidificada. «¡Ah, Alejandrito!», exclamó, corriendo para abrazarme con esa energía maternal que tanto había extrañado. «Mijo, no te imaginas cuántas veces me preocupé por ti después de que dejaste de aparecer en la esquina. Cuando supe que habías partido, lloré como si hubiera perdido un hijo. Rosa había muerto 2 años antes que yo, víctima de un cáncer que ocultó a todos hasta el final. Siempre fue demasiado orgullosa para mostrar debilidad, pero demasiado generosa para dejar que alguno de nosotros pasara hambre. Durante mis primeros meses tocando en la calle, cuando a veces no tenía ni para un café, ella siempre aparecía con una empanada caliente y la excusa de que había cocinado de más. «Doña Rosa, usted no imagina cuánto significó su bondad para mí», dije, sintiendo una emoción profunda pero serena. Hubo días en que pensé en rendirme, en volver a Rosario derrotado, pero entonces usted aparecía con su empanada y su sonrisa, y yo recordaba que la música era mi misión, no solo un capricho. Ella rió y su risa era como el tintinear de campanas de viento. «Ay, niño, tú no entiendes. Cada vez que te llevaba comida, era yo quien recibía el regalo. Tu música transformaba mi esquina en un pedacito de paraíso. Tomabas la tristeza de las personas que pasaban apuradas y la convertías en esperanza. ¿Cuántas veces vi ancianas detenerse a escucharte y salir de allí con lágrimas de alegría en los ojos? Fue entonces que oí el sonido familiar de un violín, siendo afinado, y mi corazón se llenó de una alegría nostálgica. Esteban Morales, el violinista ciego que tocaba en la Plaza Dorrego y que se convirtió en mi mentor musical más importante, estaba sentado en un banco de luz, afinando un violín que brillaba como si estuviera hecho de oro líquido. Esteban había perdido la vista a los 25 años en un accidente de tráfico, pero siempre decía que fue ese día cuando realmente comenzó a ver, con los oídos, con el corazón, con el alma. Tenía 52 cuando nos conocimos y 68 cuando partió de este mundo, llevado por una neumonía en el invierno de 2021. Durante casi una década, fue mi maestro no oficial de música y de vida. «Alejandro, muchacho», dijo sin levantar la vista del violín, como siempre hacía, «por fin lograste alcanzar la nota más alta, ¿verdad? Esa que solo se alcanza cuando dejamos de forzar y simplemente dejamos que la música nos lleve». Me acerqué a él con la misma reverencia de siempre. Esteban tenía un don especial para hablar en metáforas musicales que revelaban verdades profundas sobre la existencia. «Maestro, aún no entiendo del todo cómo funciona todo esto. ¿Cómo es posible que estemos todos aquí, que todavía pueda tocar y cantar, que las emociones sean incluso más intensas que en la tierra?» Esteban sonrió y comenzó a tocar una melodía que reconocí de inmediato. Era «Adiós Nonino» de Piazzolla, pero tocada de una forma que trascendía cualquier ejecución terrenal. Las notas no solo sonaban en el aire, sino que creaban paisajes visuales a nuestro alrededor, contando la historia de la música argentina, desde los tangos primitivos hasta las innovaciones más audaces. «Mijo, ¿recuerdas lo que siempre te decía sobre la diferencia entre tocar música y ser música?
Hizo una pausa en la melodía y me miró con esos ojos que, aunque ciegos en la tierra, siempre parecían ver más que los míos. En la tierra usábamos instrumentos físicos para traducir nuestra música interior. Aquí nosotros somos los propios instrumentos. Nuestra alma vibra directamente, sin tener que pasar por la limitación de cuerdas, vientos o percusión. Doña Rosa se unió a nosotros y comenzó a tararear una samba que su abuela le había enseñado cuando era niña. Su voz se armonizó perfectamente con el violín de Esteban, y yo encontré naturalmente mi lugar en aquel trío, creando una base armónica que sostenía sus melodías. Era música pura, nacida del amor y la añoranza, elevada por la comprensión de que la muerte no era un final, sino una transformación. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo Rosa, sin dejar de cantar, en una forma de comunicación que solo era posible en ese plano. Poder ver ahora todos los momentos en que tu música llegó a lugares que tú nunca supiste. ¿Recuerdas aquella tarde de lluvia cuando tocaste Gracias a la vida bajo el alero del banco? ¿Cómo olvidarlo? Fue un día particularmente difícil, cuando solo había ganado unas pocas monedas y me preguntaba si no debería buscar un trabajo de verdad en lugar de vivir de la música. La lluvia había ahuyentado a casi todos de la calle, y me sentía invisible, irrelevante. Pues bien, ¿no viste que una mujer se detuvo en la esquina opuesta y se quedó escuchándote casi una hora?, continuó Rosa. Había salido esa mañana decidida a acabar con su vida. Su marido la había dejado. Había perdido el empleo, los hijos vivían en otra ciudad, pero tu música, Alejandrito, tu interpretación de esa canción, le llegó como un abrazo de la propia Violeta Parra. Esteban asintió, aún tocando. Volvió a casa ese día y llamó a sus hijos. Comenzó una nueva vida. Hoy tiene nietos, trabaja como voluntaria en un asilo, y cada vez que escucha Gracias a la vida, recuerda al chico de cabellos rizados que la salvó sin saberlo. Estas revelaciones me conmovieron profundamente. Durante todos esos años tocando en las calles, me había concentrado tanto en mis propias luchas, en mis sueños de reconocimiento, que nunca percibí del todo el impacto real de mi música. Cada nota que tocaba era una semilla plantada en corazones ajenos, germinando de formas que jamás podría haber imaginado. Eso es lo que más me enorgullece de ti, muchacho, dijo Esteban, finalizando la melodía, con un acorde que parecía abrazar toda la eternidad. Nunca tocaste solo para ti, incluso cuando creías que sí, incluso cuando te sentías solo e incomprendido, tu música siempre fue un acto de amor al mundo. Y el amor, mijo, es la única cosa verdaderamente inmortal que existe. Había una pregunta que me atormentaba desde mi despertar en este plano superior, y fue Esteban quien, con su característica sabiduría, percibió mi inquietud. «Estás pensando en ella, ¿verdad?», dijo, guardando su violín etéreo en un estuche que parecía hecho de estrellas cristalizadas. «Tu Martin de 1967, tu compañera de todas las horas». Era cierto. Incluso rodeado por la música celestial y la presencia reconfortante de los seres queridos, una parte de mí sentía una conexión inexplicable con aquella guitarra que había quedado en el mundo físico. No era apego material. Eso se había disuelto en el momento de mi transición. Era algo más profundo, un vínculo que trascendía la muerte, como si aquel instrumento llevara una parte de mi alma. «Está con Matías ahora», dijo Mercedes, apareciendo a mi lado como siempre lo hacía en los momentos en que más necesitaba guía. «¿Tu sobrino? ¿Recuerdas cómo se fascinaba cuando tocabas en las reuniones familiares? ¿Cómo se le iluminaban los ojos cuando le dejabas rasguear las cuerdas?» Claro que lo recordaba. Matías era hijo de mi hermana Clara, un chico de 12 años que siempre demostró tener música en la sangre. Mientras otros niños de su edad estaban obsesionados con los videojuegos o el fútbol, él se sentaba en el suelo al lado de mi silla y pasaba horas observándome tocar, absorbiendo cada movimiento de mis dedos, cada variación de ritmo, cada expresión que acompañaba las melodías. ¿Puedo verlo?, pregunté, sintiendo una curiosidad casi urgente. Quiero decir, ¿es posible ver cómo está?
¿Cómo cuida de ella? Mercedes sonrió con esa ternura maternal que siempre me tranquilizaba. Aquí, mijo, puedes ver mucho más de lo que imaginas, pero antes de que te lo muestre, necesito que comprendas algo importante. Tu guitarra no es solo un objeto que quedó atrás, es un puente, un canal a través del cual tu energía musical aún puede fluir hacia el mundo físico. Extendió su mano, y cuando la tomé, sentí una sensación familiar de movimiento, como si viajáramos sin movernos. Gradualmente, el entorno etéreo de San Telmo comenzó a disolverse, y me encontré observando una escena que me conmovió profundamente. Era el cuarto de Matías, en la casa de mi hermana Clara, en el barrio de Caballito. El chico, ahora con 14 años, el tiempo había pasado más de lo que imaginaba. Estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo mi Martin con una reverencia que me tocó el corazón. Estaba distinta, más brillante, como si Matías la hubiese pulido con el cuidado de quien cuida un tesoro sagrado. Pasó los primeros meses solo mirándola, narró Mercedes suavemente. Clara me contó después que lloraba cuando intentaba tocar, porque decía que no podía hacerla cantar como tú, pero mira ahora. Matías comenzó a tocar, y me sorprendió su evolución. Ya no era el rasgueo titubeante de un niño. Había algo allí, una sensibilidad musical real, una comprensión instintiva de las sutilezas que marcan la diferencia entre tocar notas y hacer música. Estaba interpretando El Cóndor pasa, pero de una forma única, personal, añadiendo variaciones que yo jamás habría imaginado. «Eso es imposible», murmuré, maravillado. «Está tocando cosas que nunca le enseñé, armónicos que yo descubrí tras años de práctica». «Ah, pero sí le enseñaste», dijo una voz familiar detrás de mí. Era Carmen, que se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Le enseñaste a través de la guitarra. Cada canción que tocaste en ella quedó impregnada en su madera, en sus cuerdas, en el alma misma del instrumento. Y ahora esa música se está transfiriendo a él». Observé con más atención y empecé a notar detalles que me emocionaron. Matías tocaba con los ojos cerrados, y había una expresión en su rostro que reconocía. Era la misma que tenía cuando dejaba que la música fluyera a través de mí sin forzar, cuando me convertía en un canal para algo más grande. Pero había más. Podía ver hilos de luz dorada que conectaban sus dedos con las cuerdas, y esos hilos se extendían más allá de la dimensión física, hasta donde yo estaba. «¿Estás viendo la conexión?», observó Esteban, que se había materializado a mi lado. «La música verdadera crea vínculos que la muerte no puede romper. Cada vez que él toca tu guitarra, ustedes tocan juntos. Tal vez no lo entienda conscientemente, pero su alma lo sabe». Entonces noté algo que me dejó sin aliento. En los momentos más inspirados de su ejecución, cuando Matías se conectaba más profundamente con la música, podía ver una versión etérea de mí mismo sentada junto a él, guiando sus dedos, susurrándole secretos musicales al oído, enseñándole técnicas que me habían tomado años descubrir. «¿Cómo es posible esto?», pregunté, fascinado con aquella revelación. «El amor no conoce fronteras», respondió Mercedes. «El amor que sentías por la música, el deseo de transmitirla, de perpetuarla, eso creó un canal permanente. Matías no heredó solo una guitarra, heredó tu pasión, tu dedicación, y sí, parte de tus conocimientos». Seguí observando y vi a Clara entrar en la habitación. Mi hermana estaba más envejecida, con algunos cabellos grises que no estaban allí la última vez que la vi, pero sus ojos brillaban con orgullo maternal mientras escuchaba al hijo tocar. Se sentó en la cama junto a él y dijo algo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. «Tu tío Alejandro estaría muy orgulloso de ti, mijo. A veces siento que está aquí, enseñándote». Matías abrió los ojos y sonrió a su madre. «Yo también lo siento, mamá. Especialmente cuando toco esa canción que le gustaba, Alfonsina y el mar. Es como si me susurrara los acordes al oído». Mi corazón se llenó de una alegría indescriptible. No solo mi guitarra había encontrado manos dignas, sino que mi música, mi pasión, mi propia esencia artística estaba siendo transmitida a una nueva generación.
Matías no era solo un chico aprendiendo a tocar. Estaba convirtiéndose en un guardián de la música que yo amaba, un continuador del linaje musical de nuestra familia. Él va a ser mejor que yo, dije con certeza absoluta. Puedo verlo. Tiene el talento natural que yo tuve que luchar para desarrollar, pero también tiene la paciencia y la disciplina que a mí me faltaron cuando era joven. Y te tendrá a ti como guía, añadió Carmen. Aunque no lo sepa conscientemente, sentirá tu presencia en los momentos en que más la necesite. Tu guitarra se ha convertido en un portal a través del cual tu espíritu de mentor puede actuar. Observé a Matías guardar cuidadosamente la guitarra en su estuche, besando suavemente las cuerdas antes de cerrarlo, como si fuera un ritual sagrado. Y tal vez lo era. En ese gesto simple vi toda la reverencia y amor que sentía no solo por el instrumento, sino por la memoria que representaba. Gracias, susurré, sabiendo que de alguna forma él podría sentir mi gratitud. Gracias por cuidarla. Gracias por mantener viva nuestra música. Y en el preciso instante en que pronuncié esas palabras, vi a Matías detenerse por un momento, como si hubiera sentido algo en el aire. Sonrió sin razón aparente, y supe que, de alguna manera misteriosa, mi mensaje había llegado hasta él. La visión se disolvió suavemente, y me encontré de nuevo en el plano etéreo de San Telmo, pero ahora Mercedes me conducía por una calle que no había notado antes, una versión luminosa de la Avenida de Mayo que brillaba con una intensidad dorada especial. Hay personas que necesitas reencontrar, dijo con esa sonrisa misteriosa que siempre precedía sus sorpresas. Almas que compartieron contigo algunas de las noches más importantes de tu camino terrenal. A medida que caminábamos, empecé a escuchar un sonido familiar que aceleró mi corazón. Era el murmullo característico de conversaciones animadas, el tintinear de tazas de café, y sobre todo, el sonido de la música siendo discutida con pasión. Era inconfundible, el ambiente del café Tortoni, pero no cualquier versión. Era el Tortoni de los martes por la noche, cuando nosotros, los músicos y poetas de la ciudad, nos reuníamos para nuestras legendarias tertulias. Cuando llegamos a la puerta del café etéreo, fui invadido por una oleada de nostalgia tan intensa que tuve que apoyarme en el brazo de Mercedes. Allí estaban todos los compañeros que compartieron conmigo las discusiones más acaloradas sobre música, las noches en que bebíamos vino barato y soñábamos con un futuro donde nuestro arte sería reconocido, los momentos en que la bohemia porteña parecía ser lo más importante del universo. Roberto Sánchez estaba sentado en nuestra mesa de siempre, en la esquina izquierda del café, la que estaba estratégicamente posicionada para ver a todos los que entraban y salían. Roberto había sido mi compañero musical más constante durante casi 5 años, un acordeonista de talento extraordinario que tenía una teoría para todo y una opinión aún más fuerte para cada teoría. Partió 2 años antes que yo, víctima de un infarto fulminante a los 53 años, justo en medio de una presentación en el club del barrio. «Alejandro, hermano», gritó al verme, levantándose con esa energía contagiosa que tanto extrañaba. «Por fin llegaste para darnos la razón en la discusión eterna. Ven acá, tenemos que resolver de una vez por todas si Piazzolla traicionó al tango o si lo salvó de la mediocridad». Sentada a su lado estaba la Negra María, una cantante de voz profunda y alma aún más profunda, que siempre fue la única capaz de hacer callar a Roberto cuando sus monólogos musicales se hacían interminables. María había sido una de las pocas mujeres aceptadas en nuestro círculo, predominantemente masculino, no por condescendencia, sino porque su presencia imponía un respeto natural. Sabía más sobre la historia del tango que cualquiera de nosotros, y su interpretación de Cambalache era capaz de hacer llorar hasta al más cínico. «Mira quién llegó», dijo, levantándose para abrazarme. El muchachito de Rosario que creía que podía conquistar Buenos Aires con 3 acordes y una voz bonita, rió, pero su risa llevaba un afecto genuino. Y al final lo logró. Tal vez no de la forma que esperaba, pero lo logró.
Me senté en la mesa familiar y de inmediato me sentí envuelto por la atmósfera que me había alimentado espiritualmente durante tantos años. Era martes, 23 de abril de 2018, y estábamos en medio de una discusión que ya llevaba 3 semanas. Si Gardel habría aprobado las innovaciones armónicas que estaban surgiendo con la nueva generación de compositores de tango. «¿Escuchás, Alejandro?», comenzó Roberto, encendiendo un cigarrillo etéreo que liberaba humo dorado en el aire. «Vos, que siempre fuiste el más sensible del grupo para captar las intenciones de los maestros antiguos, decime, cuando Gardel cantaba El día que me quieras, ¿estaba anticipando las posibilidades armónicas que íbamos a explorar décadas después, o simplemente seguía las convenciones de su época?» Era una pregunta típica de Roberto, filosóficamente compleja, musicalmente relevante e imposible de responder con certeza. Pero ese tipo de debate era lo que hacía nuestras noches en el Tortoni tan especiales. No eran solo charlas sobre música, eran exploraciones profundas sobre la naturaleza del arte, sobre cómo la creatividad se manifiesta a través del tiempo, sobre el peso de la tradición frente a la necesidad de innovar. «Roberto, hermano», respondí cayendo naturalmente en el ritmo familiar de nuestras discusiones, «estás haciendo la pregunta equivocada. La cuestión no es si Gardel anticipó o siguió convenciones. La cuestión es si el alma de la música argentina es lo suficientemente flexible como para abrazar el cambio sin perder su esencia». La Negra María aplaudió, aprobando. «Exacto. Alejandro siempre fue el único de ustedes que entendió que la música no es arqueología. No estamos aquí para momificar a Gardel ni a Piazzolla. Estamos aquí para continuar la conversación que ellos empezaron». Fue entonces que noté algo extraordinario. Podía ver, como si fueran hilos de luz, las conexiones entre todas las discusiones que habíamos tenido en esa mesa a lo largo de los años. Cada argumento, cada desacuerdo, cada momento de revelación había contribuido a moldear no solo mi comprensión musical, sino mi identidad como artista. Esas mujeres y hombres no eran solo compañeros de bohemia, eran co-creadores de mi visión artística. ¿Recuerdan aquella noche en que discutimos si era posible crear un tango sobre temas contemporáneos sin sonar forzado?, pregunté, y de inmediato todos en la mesa sonrieron con reconocimiento. «¿Cómo olvidarlo?», dijo Roberto. «Estabas obsesionado con la idea de componer un tango sobre la globalización, sobre cómo Buenos Aires estaba cambiando con la llegada de las grandes corporaciones internacionales». María rió. «Y yo te dije que estabas loco, que el tango era sobre pasión y traición, no sobre economía internacional. Pero tenía razón, ¿no?», insistí, recordando la canción que había compuesto unas semanas después de aquella discusión. Escribí Puerto Madero Blues, que hablaba de la gentrificación del barrio, de cómo los tangos antiguos aún resonaban entre los rascacielos modernos. Y funcionó. Funcionó porque encontraste el alma humana dentro del cambio social, observó Roberto, ahora hablando con una seriedad que rara vez mostraba en vida. Aquí, en este plano, puedo ver claramente lo que no podía en la tierra. Nuestra música siempre fue política, siempre fue social, siempre trató sobre personas tratando de conservar su humanidad en un mundo que cambia demasiado rápido. Era cierto. En aquellas noches en el Tortoni, entre copas de vino y debates apasionados, había aprendido que ser músico era más que dominar técnicas o componer melodías bonitas. Era ser una antena sensible captando las frecuencias emocionales de la sociedad. Era ser un traductor que convierte sentimientos colectivos en lenguaje universal. «¿Sabes qué es lo que más extraño?», dijo María, mirando alrededor de la mesa con una expresión melancólica. Esa sensación de que estábamos descubriendo algo importante, de que nuestras conversaciones podían cambiar algo en el mundo. «Y lo cambiaron», respondí con una certeza repentina. «Puedo verlo ahora, con esta claridad que solo la muerte trae. Cada idea que nació en esta mesa, cada canción concebida durante nuestras discusiones, cada momento de inspiración que brotó de nuestros debates, todo eso se esparció por el mundo como ondas en un lago.
Roberto, aquella teoría tuya sobre los ritmos africanos en el tango influyó en una generación entera de músicos jóvenes. María, tus interpretaciones revolucionarias de La Comparsita cambiaron la forma en que las cantantes abordan los clásicos. Roberto me miró con curiosidad. ¿Y vos, Alejandro? ¿Cuál fue tu contribución a esta cadena de influencias? Pensé por un momento, repasando mi carrera terrenal con los ojos de la eternidad. Creo que mi contribución fue mostrar que la música callejera tiene la misma dignidad que la música de los grandes escenarios. Que un tango cantado en una esquina de San Telmo puede tocar almas tan profundamente como una ópera en el Teatro Colón. Ustedes me enseñaron que no existe música menor, solo música mal comprendida. En ese momento, como si hubieran sido invocados por nuestras palabras, comenzaron a llegar otras presencias familiares. Poetas que frecuentaban nuestras tertulias, pintores que se sentaban en las mesas vecinas para escuchar nuestras discusiones, incluso mozos que, a lo largo de los años, se habían vuelto parte de nuestra familia bohemia. ¿Saben lo que comprendo ahora?, dije, observando todos aquellos rostros queridos que moldearon mi visión del mundo. Aquellas noches no eran solo sobre música o arte. Eran sobre crear una familia espiritual, sobre construir una comunidad de almas que se reconocían mutuamente. Y esa familia, esa comunidad, no murió con nosotros. Sigue viva en cada persona que fue tocada por nuestra música, en cada joven artista que eligió la autenticidad por encima del éxito fácil. Roberto levantó su taza de café etéreo en un brindis. Entonces brindemos, hermanos, por la bohemia eterna, por la música que no muere, por las amistades que trascienden la muerte y por la certeza de que nuestra conversación sobre arte y vida apenas comienza. Y allí, en ese café Tortoni hecho de luz y memoria, brindamos por la eternidad del arte y por la inmortalidad de las conexiones humanas genuinas. El brindis en el café Tortoni había despertado en mí una comprensión profunda sobre las conexiones eternas que la música crea, pero también había traído a la superficie una inquietud que cargaba desde mi llegada a este plano superior. Había asuntos pendientes, heridas emocionales que necesitaban sanar, y la principal de ellas involucraba a Carmen de una forma que hasta entonces no había comprendido del todo. Mercedes, percibiendo mi agitación interior, se acercó con esa sabiduría maternal que siempre me calmaba. «Alejandro es mi hijo. Todavía hay algo que pesa en tu corazón. Lo siento. Es sobre Carmen, ¿verdad? Sobre los últimos años de su vida en la tierra». Era cierto. Aunque nuestro reencuentro había estado lleno de amor y comprensión mutua, había una parte de la historia que aún no conocía del todo. Los últimos 5 años de vida de Carmen, después de nuestra separación definitiva. Sabía que había muerto en 2022, 3 años antes que yo, pero los detalles de sus últimos años eran un misterio que me atormentaba. ¿Sufrió por mi culpa?, pregunté, temiendo la respuesta. Cuando nos separamos, cuando la dejé ir sin luchar por ella, ¿fue feliz? Mercedes sonrió con compasión. ¿Por qué no se lo preguntas directamente a ella? Carmen está aquí, y en el plano espiritual. Mijo, todas las verdades pueden compartirse sin dolor, solo con amor y comprensión. Como si hubiera sido invocada por nuestras palabras, Carmen apareció caminando por las calles etéreas de San Telmo, pero esta vez no venía sola. La acompañaba un hombre que no reconocí de inmediato, un señor de cabello gris, porte elegante y ojos amables, que irradiaba una serenidad profunda. «Alejandro», dijo Carmen, acercándose con una sonrisa que mezclaba alegría y una leve excitación. «Hay alguien que quiero que conozcas. Este es Eduardo Ramírez. Fue mi compañero durante los últimos 3 años de mi vida terrenal». Sentí una punzada inicial de algo que, en la tierra, habría sido celos, pero que aquí se transformó rápidamente en curiosidad y, sorprendentemente, en gratitud. Eduardo me tendió la mano con una cordialidad genuina que me tranquilizó al instante. «Alejandro», dijo con una voz pausada y cálida, «Carmen me habló mucho de ti durante los años que pasamos juntos. De hecho, puedo decir que estuviste presente en nuestra relación de una manera muy especial».
Carmen tomó nuestras manos, formando un triángulo de conexión que irradiaba armonía en lugar de tensión. Eduardo, amor, ¿nos dejas solos unos momentos? Alejandro y yo tenemos cosas importantes que conversar, cosas que deben ser dichas para que todos podamos seguir en paz. Eduardo asintió con comprensión y se retiró discretamente, no sin antes darme un apretón de manos cálido y decir: «Gracias, hermano, por todo lo que representaste en su vida y por haberme preparado el camino para amarla como ella merecía». Quedamos solos, Carmen y yo, caminando por las calles familiares mientras comenzaba a contarme la historia de sus últimos años en la tierra. Después de nuestra separación definitiva, en 2019, pasé casi 2 años en una depresión profunda. Alejandro. No podía cantar, no podía componer, apenas podía salir de casa. Su revelación me golpeó como un puñal de arrepentimiento. Carmen, «Shh», me interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Necesito que sepas toda la verdad, no para culparte, sino para que entiendas cómo llegamos hasta aquí, a este momento de paz perfecta». Continuó, y su voz llevaba una serenidad que solo proviene de la aceptación total del pasado. En 2021, finalmente busqué ayuda psicológica. La terapeuta me hizo ver que nuestra relación se había vuelto tóxica, no porque nos amáramos poco, sino porque nos amábamos demasiado de la manera equivocada. Estábamos tratando de completarnos a través del otro, en lugar de completarnos a nosotros mismos para luego compartir nuestra integridad. Caminamos hasta una versión etérea de la Plaza Dorrego, donde nos sentamos en un banco hecho de luz cristalizada. Carmen miró las estrellas que brillaban en el cielo infinito de este plano y continuó su relato. Fue durante ese proceso de sanación que conocí a Eduardo. Era viudo. Había perdido a su esposa 5 años antes y también estaba en terapia para lidiar con la soledad y la culpa de seguir viviendo. Nos conocimos en un grupo de apoyo para personas en duelo. Yo estaba de luto por ti, por nuestra relación, por los sueños que compartimos. La honestidad brutal de sus palabras me conmovió profundamente. ¿Y se enamoraron? Carmen sonrió, pero era una sonrisa distinta a la que conocía, más madura, más serena. No de forma explosiva y pasional como fue contigo. Eduardo y yo construimos algo diferente, una compañía basada en el respeto mutuo, en la admiración, en el crecimiento conjunto. Nunca trató de competir con tu recuerdo, Alejandro. Al contrario, me animó a honrar lo que vivimos juntos. Hizo una pausa y luego dijo algo que me sorprendió por completo. Eduardo me ayudó a terminar las canciones que comencé a componer sobre nuestra relación. Se sentaba al piano mientras yo cantaba las canciones que hablaban de ti, de nosotros, del dolor de la separación y de la belleza de lo que tuvimos. Decía que era importante que dejara salir nuestra historia a través de la música. ¿Él hizo eso por ti, sabiendo que estabas cantando sobre otro hombre? Porque entendió algo que tú y yo tardamos años en comprender, respondió Carmen. El amor verdadero no es posesivo, es liberador. Eduardo sabía que para amarme plenamente, tenía que aceptar y honrar todas las partes de mí, incluida la parte que siempre te perteneció. En ese momento comprendí la magnitud de lo que había sucedido. Eduardo no había sido mi rival, había sido mi sucesor, en el mejor sentido de la palabra. Había amado a Carmen con la madurez y sabiduría que yo no tenía cuando tuve mi oportunidad. Quiero conocerlo mejor, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Quiero agradecerle por haber cuidado de ti de la manera en que yo no supe hacerlo. Carmen se levantó y me tendió la mano. Ven entonces, hay algo que queremos mostrarte, algo que creamos juntos como una forma de honrar todos los amores de nuestra vida. Me condujo a una zona del plano espiritual que aún no había visitado, un anfiteatro natural hecho de cristales que emitían su propia música. En el centro del escenario cristalino había 3 instrumentos, un piano, una guitarra y un micrófono, todos irradiando una luz suave. Eduardo ya estaba allí, esperándonos, con una sonrisa paternal. Alejandro, Carmen me contó que ustedes solían improvisar duetos durante la relación. ¿Te gustaría probar algo diferente?
una canción a 3 voces, donde cada uno de nosotros aporte su propia perspectiva sobre el amor. La idea me conmovió profundamente. Allí estaba un hombre que tenía todas las razones para resentirse conmigo, ofreciéndome la oportunidad de crear música junto a la mujer que ambos amábamos. Era un acto de generosidad espiritual que trascendía cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Carmen se colocó frente al micrófono, Eduardo se sentó al piano, y yo tomé la guitarra etérea. Sin palabras previas, sin ensayo, comenzamos a crear una melodía que nacía espontáneamente de la comprensión mutua y el perdón. Carmen cantaba sobre el amor joven y pasional, lleno de sueños y dolor. Eduardo tocaba armonías que hablaban del amor maduro, sereno y reconfortante. Y yo, en la guitarra, creaba puentes musicales que conectaban esas dos experiencias, mostrando que ambas eran válidas, ambas eran sagradas, ambas formaban parte del mismo viaje evolutivo del alma. La música que creamos en ese momento fue la más hermosa en la que jamás participé en cualquier plano de existencia. Era una sinfonía del perdón, una armonía de comprensión, una melodía de aceptación total. Y cuando terminamos, los tres nos abrazamos en un círculo de luz, y supe que todas las heridas del pasado habían sanado definitivamente. «Oh, ahora sí», dijo Carmen, con lágrimas de alegría brillando como diamantes en sus ojos espirituales. «Ahora todos estamos libres para amar, y ser amados en la eternidad, sin sombras del pasado, sin arrepentimientos, solo con gratitud por cada momento vivido y cada lección aprendida». La experiencia de reconciliación con Carmen y Eduardo me había transformado de una forma que aún estaba procesando. Era como si una última cadena que me ataba al pasado se hubiera roto, liberándome para explorar por completo las posibilidades de esta nueva existencia. Fue entonces cuando Mercedes se acercó a mí con una expresión que mezclaba emoción y responsabilidad. «Alejandro, ha llegado el momento de que aprendas una de las capacidades más importantes que desarrollamos aquí», dijo, guiándome lejos del anfiteatro cristalino. «La capacidad de comunicarnos con quienes aún están en el plano físico. No es fácil, no está garantizado, pero para las almas que mantienen vínculos muy fuertes con el mundo terrenal, es posible». Mi corazón se aceleró con la posibilidad. «¿Quieres decir que puedo hablar con Matías? ¿Con Clara? ¿Con las personas que dejé atrás?» «No exactamente hablar», aclaró Mercedes, deteniéndose en un lugar que parecía un observatorio hecho de luz pura, desde donde se podían ver múltiples dimensiones al mismo tiempo. La comunicación directa, como una conversación, es muy rara y suele darse solo en momentos de necesidad emocional extrema, pero podemos enviar señales, inspiraciones, sensaciones. Podemos tocar los corazones sensibles de formas sutiles, pero significativas. Me mostró cómo enfocar mi energía espiritual hacia el plano físico, cómo sintonizar mi conciencia con las frecuencias emocionales de las personas con quienes mantenía vínculos de amor. Era un proceso que exigía concentración total y una intención pura. Cualquier motivación egoísta o deseo de control generaba interferencias que bloqueaban la conexión. «Recuerda», me instruyó Mercedes, «no estás intentando probar tu existencia ni satisfacer tu necesidad de contacto. Estás ofreciendo amor, orientación, inspiración. Es un acto de servicio, no de autosatisfacción». Cerré los ojos y me concentré en Matías. Casi de inmediato pude verlo en su cuarto, pero esta vez no estaba solo. Clara estaba sentada al borde de la cama, observando a su hijo con una expresión preocupada. Matías sostenía mi guitarra, pero sus manos temblaban y lágrimas recorrían su rostro. «No puedo más, mamá», lo oí decir, con la voz quebrada por la emoción. «Cada vez que intento tocar, siento como si traicionara la memoria del tío Alejandro, como si nunca pudiera estar a su altura». Clara acarició con ternura el cabello de su hijo. «Hijo, tu tío no quería que te torturaras intentando ser igual a él. Quería que encontraras tu propia voz a través de la música.
Pero Matías negó con la cabeza, claramente atrapado en una crisis de confianza que bloqueaba su conexión con la música. ¿Y si no tengo suficiente talento? ¿Y si solo estoy desperdiciando el instrumento más precioso que él tenía? En ese momento, sentí una urgencia inmensa por ayudarlo, por transmitirle la confianza y el amor que sentía por su desarrollo musical. Concentré toda mi energía espiritual y comencé a enviarle ondas de aliento, recuerdos de los momentos en que yo mismo había dudado de mi capacidad musical y había perseverado. De repente, sucedió algo extraordinario. Las cuerdas de la guitarra comenzaron a vibrar solas, produciendo acordes suaves que llenaron la habitación con una armonía reconfortante. Matías dejó de llorar y miró el instrumento con asombro. «¿Lo oíste, mamá?», susurró. Clara asintió con los ojos muy abiertos. «Las cuerdas están tocando solas». Aproveché ese momento de apertura emocional de ambos para intensificar mi mensaje. A través de la guitarra, comencé a tocar, o mejor dicho, a hacer que ella tocara una versión simplificada de una canción que había compuesto especialmente para Matías cuando era pequeño, una melodía alegre que hablaba sobre el valor y el autodescubrimiento. Matías reconoció la música de inmediato. «Es el pequeño valiente», murmuró, refiriéndose a la canción que yo solía tocarle de niño. «Pero está diferente, más simple, como si estuviera hecha para tus manos», completó Clara, comprendiendo intuitivamente lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, Matías colocó sus manos sobre las cuerdas y comenzó a tocar junto con la melodía etérea que yo estaba produciendo. Al principio titubeante, sus manos fueron ganando confianza a medida que notaba que podía seguir perfectamente los acordes que se manifestaban en el instrumento. «Lo logré», exclamó con una voz llena de alegría y sorpresa. «Estoy tocando la canción completa. ¿Cómo es posible?». A través de la guitarra, le envié una última ola de amor y aliento, una sensación clara de aprobación y orgullo que lo hizo sonreír entre lágrimas. Entonces, gradualmente, retiré mi influencia, dejando que continuara tocando por sí solo. Y él siguió, con creciente confianza, añadiendo sus propias variaciones a la melodía. «Gracias, tío Alejandro», susurró al aire, y su gratitud me llegó como una ola de calor dorado. Mercedes, que había observado todo el proceso, sonrió con aprobación. «Muy bien, mijo. Has aprendido la primera lección. La comunicación espiritual más eficaz ocurre a través de aquello que fue más importante para ti en vida. En tu caso, la música. Pero mi experiencia con Matías había despertado una curiosidad mayor. ¿Puedo intentar conectarme con otras personas? ¿Con otros músicos que puedan estar pasando por dificultades similares? «Claro», respondió Mercedes. «Pero recuerda, solo puedes ayudar a quienes estén genuinamente abiertos a la inspiración. Y tu ayuda debe ser siempre en el sentido de despertar el potencial que ya existe en ellos, no de imponer tu propia voluntad o visión. En los días siguientes, si es que puedo llamarlos así, dado cómo se percibe el paso del tiempo en este plano, comencé a experimentar con diferentes formas de comunicación espiritual. Descubrí que podía visitar los sueños de músicos jóvenes que luchaban con bloqueos creativos, susurrándoles melodías al oído mientras dormían. Podía hacer que ciertas canciones sonaran misteriosamente en la radio justo en el momento en que alguien necesitaba escuchar ese mensaje específico. Una de las experiencias más conmovedoras fue con una joven cantante llamada Sofía, que vivía en Córdoba y estaba a punto de abandonar su carrera musical tras una serie de rechazos por parte de disqueras. En un momento de desesperación, caminaba sola por las calles cuando pasé espiritualmente junto a ella e inspiré que comenzara a cantar «Gracias a la vida», de forma espontánea. Su voz resonó por las calles desiertas, y un productor musical que pasaba en coche quedó tan impresionado que se detuvo y se le acercó. 3 meses después, Sofía firmó su primer contrato discográfico. Nunca supo que había recibido ayuda espiritual, pero siempre recordaría esa noche como el momento en que algo mágico sucedió en su vida. La belleza de nuestro trabajo
me explicó Mercedes mientras observábamos a Sofía grabar su primera canción en el estudio. Es que nunca les quitamos el mérito a las personas, solo removemos obstáculos, ofrecemos inspiración, creamos oportunidades, el talento, el esfuerzo, la dedicación. Todo eso es de ellos. Comencé a entender que mi nueva existencia no se trataba solo de paz y reencuentro con seres queridos. También se trataba de servicio, de usar mi experiencia y mi pasión por la música para seguir tocando vidas, inspirando corazones, ayudando a otros a encontrar su propia voz musical. Este es solo el comienzo, me dijo Mercedes con una sonrisa enigmática. Aún tienes mucho por aprender sobre las posibilidades de servir desde este plano. Y hay personas muy especiales esperando para trabajar contigo en proyectos musicales que trascienden cualquier cosa que puedas imaginar. Sus ojos brillaban con una promesa de revelaciones aún mayores, y supe que mi viaje en el más allá apenas comenzaba a revelar sus verdaderos propósitos. Las palabras de Mercedes sobre proyectos musicales que trascienden cualquier cosa que puedas imaginar resonaban en mi mente mientras ella me conducía por una región del plano espiritual que aún no había explorado. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que nos alejábamos de las representaciones familiares de Buenos Aires y nos adentrábamos en un territorio que desafiaba cualquier descripción basada en la experiencia terrenal. El sonido llegó antes que la visión. Era música, pero una música de una complejidad y belleza tales que hacía que toda la producción musical humana pareciera rudimentaria en comparación. No eran solo melodías y armonías. Era como si cada nota contuviera en sí toda la historia emocional del universo, como si cada acorde narrara simultáneamente miles de historias de amor, pérdida, esperanza y trascendencia. «Piamp, prepárate, Alejandro», dijo Mercedes, con una voz cargada de reverencia. «Estás a punto de presenciar algo que pocos espíritus tienen el privilegio de ver en sus primeros años tras la transición, la gran sinfonía cósmica, la música que sostiene la propia estructura de la realidad. Cuando finalmente llegamos a la cima de una colina hecha de cristal puro, lo que vi me dejó completamente sin palabras. Extendiéndose hasta donde mi visión espiritual podía alcanzar, había una orquesta de proporciones imposibles. Miles, quizá millones de espíritus musicales estaban dispuestos en círculos concéntricos que se expandían infinitamente. Algunos los reconocí de inmediato. Allí estaba Gardel, su presencia irradiando una luz dorada, dirigiendo una sección de cientos de cantantes que interpretaban tangos trascendentales. Más allá, Piazzolla dirigía un conjunto de bandoneonistas cuyos instrumentos parecían forjados con la propia sustancia de las estrellas. «Dios mío», susurré, ¿son todos ellos? ¿Todos los grandes músicos de la historia? «Y no solo los famosos», respondió Mercedes. «Mira con más atención». Observé con mayor detenimiento y comencé a notar que entre los maestros reconocidos había incontables espíritus que no conocía, músicos anónimos que habían dedicado su vida al arte, cantores callejeros que jamás grabaron un disco, compositores que creaban solo para el disfrute de sus familias, niños que murieron jóvenes pero que llevaban melodías puras en sus corazones. La grandeza musical no se mide por la fama terrenal, explicó Mercedes, notando mi sorpresa. Se mide por la pureza de la intención, por la sinceridad de la expresión, por el amor que se pone en cada nota. Aquel hombre allí señaló a un espíritu que tocaba una flauta simple, pero con una técnica sublime. Fue un pastor boliviano que nunca salió de su aldea, pero sus canciones de cuna sanaron miles de corazones infantiles a lo largo de su vida. A medida que observaba con más atención, empecé a comprender la estructura imposible de esa orquesta cósmica. No había un solo director, sino múltiples centros de dirección que se alternaban orgánicamente. A veces era Mozart quien coordinaba una sección de cuerdas celestiales. Otras veces, una mujer africana que no reconocí dirigía percusiones que hacían vibrar la misma realidad, y de algún modo milagroso. Todo se armonizaba perfectamente,
creando una sinfonía que contaba la historia de la creación, de la evolución, del amor, de la pérdida y de la redención de todas las almas del universo. ¿Puedo unirme a ellos?, pregunté, sintiendo una atracción irresistible por la música que emanaba de aquel lugar. Mercedes sonrió. «Por eso te traje aquí. Estás listo para tu primera participación en la gran sinfonía. Pero primero, debes comprender algo fundamental. Aquí no tocas para ti mismo, ni siquiera para los demás. Tocas para el propio universo, aportando tu nota única en la música que mantiene las estrellas en sus órbitas y los corazones latiendo en sintonía con el amor divino». Me condujo hasta el borde exterior de la orquesta, donde un círculo de músicos latinoamericanos creaba una sección que celebraba las tradiciones musicales de nuestra región. Allí estaban Víctor Jara, tocando una guitarra que irradiaba luz de justicia social, Mercedes Sosa, cantando con una voz que abrazaba a toda América Latina, Violeta Parra, componiendo nuevas canciones que nacían espontáneamente de su conexión con la esencia creativa universal. «Alejandro», gritó una voz familiar, y me giré para ver a Atahualpa Yupanqui acercarse con su característica guitarra. «Por fin llegaste para completar nuestra sección de música urbana argentina. Te estábamos esperando». La naturalidad con la que fui aceptado en ese círculo de leyendas me conmovió profundamente. Yupanqui me entregó una guitarra que se materializó en sus manos. No una copia física de un instrumento terrenal, sino la esencia platónica de todas las guitarras que han existido o existirán. «¿Cómo funciona?», pregunté, aún algo perdido ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Simplemente toca», dijo Mercedes Sosa con su voz aterciopelada. «Deja que tu alma cante a través del instrumento. La música que salga será exactamente lo que el universo necesita oír en este momento». Comencé tocando con cierta vacilación, pero pronto me di cuenta de que mi guitarra respondía no solo al movimiento de mis dedos, sino también a los sentimientos más profundos de mi corazón. Cada acorde que tocaba se integraba automáticamente a la sinfonía mayor, encontrando su lugar perfecto en el tapiz musical cósmico. Y entonces ocurrió algo extraordinario. A medida que tocaba, empecé a percibir que no solo estaba haciendo música, estaba ayudando a crear realidad. Cada nota que salía de mi guitarra se manifestaba como luz que viajaba por el cosmos, tocando planetas distantes, inspirando civilizaciones en galaxias que ni siquiera sabía que existían, sanando heridas espirituales de seres que jamás había imaginado. «Ahora estás empezando a comprender», dijo Violeta Parra sin dejar de tocar. «La música no es solo arte, es el lenguaje a través del cual la creación se expresa. Cuando tocamos aquí, estamos participando en el proceso continuo de creación y evolución universal. Durante lo que podrían haber sido horas o siglos, toqué junto a esos maestros, aprendiendo que cada estilo musical, cada tradición cultural, cada expresión artística representaba una faceta distinta de la verdad universal. El tango argentino expresaba la pasión y la melancolía de la condición humana. La música andina conectaba los corazones con la majestuosidad de la naturaleza. La samba brasileña celebraba la alegría de vivir a pesar de las dificultades. «Mira», dijo Yupanqui, señalando más allá de nuestra sección. «Allí están los músicos clásicos europeos, creando estructuras armónicas que organizan las leyes físicas del universo. Allá están los maestros africanos, cuyos ritmos sincronizan los latidos del corazón de todos los seres vivos. Y allí, los músicos asiáticos, cuya música mantiene el equilibrio entre el yin y el yang en toda la creación». Comencé a entender que la Gran Sinfonía no era solo una presentación musical, era el motor mismo de la existencia, la fuerza que mantenía al universo funcionando en armonía. Y cada músico, desde los más famosos hasta los más humildes, contribuía con su parte única e irreemplazable a esa obra maestra cósmica. «¿Cuánto tiempo podré quedarme aquí?», pregunté, temiendo que aquella experiencia trascendental fuera temporal. Mercedes Sosa rió con ternura.
Hijo, ¿todavía no lo entiendes? Ahora formas parte de la orquesta para siempre. Tu música terrenal era solo el ensayo para este concierto eterno. Y lo mejor de todo es que tu participación aquí no te impide seguir enviando inspiración musical a la tierra. De hecho, ahora tu capacidad de inspirar será infinitamente mayor. En ese momento comprendí que había encontrado mi verdadero propósito en la eternidad. No se trataba solo de ser feliz o reencontrarme con seres queridos. Se trataba de seguir sirviendo a la creación a través de la música, tocando no solo para audiencias humanas, sino para el propio cosmos, ayudando a mantener la armonía universal mediante el arte más puro y trascendental que existe. La música que creábamos allí era la canción que siempre había cantado, solo que ahora, por fin, podía oírla en toda su infinita magnitud. Participar en la gran sinfonía cósmica transformó para siempre mi comprensión sobre el significado de la música y de la existencia misma. Cuando finalmente me alejé de aquel círculo infinito de maestros, llevaba conmigo una revelación que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre lo que significa ser músico, no solo en la tierra, sino en toda la eternidad. Mercedes me esperaba en un jardín de cristales musicales, donde cada flor emitía melodías suaves que se armonizaban con el viento etéreo. Su rostro irradiaba el orgullo de una abuela que acaba de ver a su nieto alcanzar una gran conquista. «Ahora comprendes», dijo, sentándose a mi lado en un banco hecho de luz solidificada. La música nunca fue solo entretenimiento o expresión personal. Es el lenguaje fundamental de la creación, la fuerza que conecta todas las conciencias del universo. Aún estaba procesando todas las implicaciones de lo que había experimentado. Mercedes, cuando estaba tocando con los maestros, sentí como si mi música alcanzara lugares imposibles, planetas distantes, dimensiones que ni siquiera sé nombrar. ¿Cómo es eso posible? Ella sonrió con esa sabiduría infinita que solo poseen las almas antiguas. «Mijo, todavía piensas como si la música fuera algo que producimos, pero la verdad es que la música ya existe por completo en el plano espiritual más elevado. Nosotros no creamos música, la descubrimos, la canalizamos, y cuando la canalizamos con pureza de intención, fluye automáticamente hacia donde necesita ir». Fue entonces cuando comprendí algo extraordinario, la canción que había cantado en el momento de mi muerte. Alfonsina y el mar seguía resonando a mi alrededor, pero ahora podía ver su manifestación completa. No era solo una melodía, sino un hilo dorado que se extendía infinitamente a través de dimensiones, conectando mi espíritu con todos los corazones que alguna vez fueron tocados por esa música. La canción que llevaste contigo al momento de la transición se ha convertido en tu firma espiritual, explicó Mercedes, notando mi percepción. Cada alma musical tiene una canción primordial que define su esencia. La tuya habla del mar, de la infinitud, del viaje del alma a través de la existencia. Es una canción sobre la trascendencia. Comencé a comprender que mi viaje desde la muerte había sido una elaborada revelación sobre la naturaleza eterna de la música. Cada encuentro, cada experiencia, cada momento de aprendizaje había sido una nota en la sinfonía mayor de mi propia evolución espiritual. Entonces, ¿cuál es mi misión ahora?, pregunté. ¿Cómo debo usar esta comprensión? Mercedes se levantó y caminó hacia una de las flores cristalinas, tocándola delicadamente. La flor respondió emitiendo una melodía que reconocí como la esencia musical de la compasión. Tu misión, Alejandro, es seguir siendo un puente. Así como lo fuiste entre el tango tradicional y las innovaciones modernas en la tierra, ahora serás un puente entre el plano espiritual y el mundo físico. Me mostró una visión que me dejó sin aliento. Podía ver a miles de músicos en la tierra, de todos los géneros y nacionalidades, todos conectados por hilos invisibles de inspiración musical que emanaban desde nuestro plano espiritual. Algunos hilos brillaban más intensamente que otros, indicando conexiones más fuertes, pero todos estaban allí. Cada vez que un músico en la tierra toca con verdadera pasión, cada vez que alguien canta con el corazón abierto,
Cada vez que un niño inventa una melodía espontánea, se están conectando con nosotros, continuó Mercedes. Y nosotros, a través de nuestra música, podemos enviarles inspiración, sanación, esperanza. Vi a Matías en su sala, ahora tocando con una confianza que me llenó de orgullo. Pero también vi a otros, una niña en México creando rap sobre injusticia social, un joven en Brasil componiendo zambas que hablaban sobre la preservación ambiental, una cantante en Chile usando su voz para consolar a víctimas de trauma. Todos ellos, sin saberlo, estaban canalizando inspiración desde nuestro plano superior. Y hay más, añadió Mercedes, con los ojos brillando de misterio. Tu historia, tía Alejandro, tu travesía desde la muerte hasta la comprensión, necesita ser contada. Hay médiums en la tierra que están listos para recibir tu mensaje, para compartir tu experiencia con quienes aún dudan de la continuidad de la vida. En ese momento comprendí por qué había sido conducido a través de todos esos encuentros y revelaciones. No era solo para mi propia evolución, era para que pudiera servir como testigo de la realidad espiritual, como prueba de que la muerte no es el final, sino una transformación. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo contar mi historia? De la misma forma en que siempre hiciste todo en la vida, a través de la música, respondió. Hay una médium en Sao Paulo, una mujer llamada Esperanza, que tiene un don especial para recibir comunicaciones musicales. Ella podrá canalizar no solo tus palabras, sino las propias melodías que descubriste aquí. La idea me conmovió profundamente. Poder compartir no solo la narrativa de la continuidad de la vida, sino la música trascendental que había aprendido en el plano espiritual, sería un regalo invaluable para la humanidad. Pero recuerda, me advirtió suavemente Mercedes, tu mensaje no debe tratar sobre convencer a los escépticos o probar la existencia del más allá. Debe tratar sobre inspirar esperanza, sobre recordar a las personas que la música es sagrada, que cada canción cantada con amor contribuye a la armonía universal. Sentí que una paz profunda se instalaba en mi ser. Finalmente comprendía el propósito completo de mi existencia, tanto terrenal como espiritual. En la tierra había aprendido a amar la música y a usarla para tocar corazones humanos. Ahora, en el plano espiritual, había aprendido que esa música era solo una fracción de una sinfonía infinita que sostiene toda la creación. La canción que comencé en la tierra nunca terminó. Murmuré, comprendiendo al fin la verdad completa. Simplemente se expandió, se purificó, se convirtió en parte de la música eterna. Exactamente, confirmó Mercedes. Y ahora, por mi hijo, puedes cantar esa canción eterna para siempre, sabiendo que cada nota alcanza corazones necesitados, que cada melodía cura heridas espirituales, que cada armonía contribuye a la elevación de la conciencia universal. Miré a mi alrededor en el jardín cristalino, donde todas las flores musicales creaban una sinfonía de belleza indescriptible. Carmen estaba allí, sonriéndome con amor incondicional. Eduardo a su lado, asintiendo con aprobación fraterna. Esteban tocaba su violín etéreo, creando la banda sonora perfecta para aquel momento de comprensión total. Doña Rosa tarareaba una zamba de su infancia, cuyas notas se mezclaban perfectamente con la melodía cósmica. Y yo, Alejandro Herrera, músico de San Telmo que murió cantando y descubrió que la música es inmortal, comencé a entonar la canción que nunca termina, la canción de la propia existencia, que conecta a todos los seres en una armonía eterna de amor, crecimiento y trascendencia. Mi voz se unió al coro infinito del universo, y supe que, desde ese momento, cada ser humano que cantara con el corazón abierto estaría cantando conmigo, participando de la sinfonía cósmica que es la propia esencia de la vida eterna. La música seguía y seguiría para siempre, llevando en sus ondas sonoras la promesa de que ningún amor verdadero muere jamás, ninguna canción sincera se silencia, y ninguna alma que haya elegido la belleza como camino, caminará jamás sola.